Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos Roll. Hoy volvemos con una nueva reseña, una reseña un tanto extraña. Esta no va a tener ni mucho menos las calidades a las que nos tiene acostumbrados Love Psycho, pero además no tenemos versión digital de este juego y por lo tanto vais a ver este marquito todo el rato. Lo he intentado hacer de otra manera, pero no me acaba de gustar estar mostrando el libro porque realmente tampoco de esto. Y había momentos en los que tenía que cogerlo para echar un vistazo a algo y era un follón. Total, me vais a ver a mí. ¿Qué vamos a reseñar? Palanquín, juego traducido por Courgette Inc., publicado en España por ellos, y que abre la línea de los Courgette Cine. Libritos, entiendo que todos del mismo formato, pequeñitos, en grapa, con tapa blanda, en A5, ¿vale? Este en concreto es a color, no sé si el resto también lo serán, todo color. El único arte que vais a encontrar dentro del juego es esta imagen, todo lo demás es decoración de maqueta. Una maqueta a una columna, realmente no tiene mucho aire, tiene el justo y necesario y se lee estupendamente bien, una maqueta muy limpia y muy agradable de leer. Y aparte de eso, lo otro que nos encontramos es unas hojas de personaje, que son estas cartulinas de aquí, ¿vale? Plastificadas, de muy buena calidad también, igual que el libro, donde nos explican los 6 personajes que hay disponibles, con básicamente su nombre. A ver si se enfoca esto. Epa, enfócate. Bueno, su nombre, su descriptor, un pequeño trasfondo, el don que tiene, que esto es una mecánica que nos permitirá tirar un dado adicional más adelante, como veremos. Los secretos, que son simplemente preguntas que... a ver si se enfoca, leche. Son preguntas que vas a responder en secreto al inicio de la aventura y le van a dar algo más de chicha al personaje. Y aparte de eso, ahora se ha enfocado, gracias, tenemos detrás el dominio al que pertenece el porteador. Aquí porteadores es como se llama a los personajes, ¿vale? Tenemos también la exploración de la guerra, porque este es el dominio de la guerra, y las amenazas de guerra, ¿vale? Concretamente, en los otros pues obviamente pone pues de la magia o de lo que sea, pero que básicamente estos son temáticas o ayudas para cuando hagamos una pregunta en el juego, tienen que ir relacionadas con la temática de la guerra, en este caso, en el caso del veterano me refiero, y las amenazas que presentemos también. Aparte de eso, viene un punto de libro con unos códigos QR que es una banda sonora, son pistas de audio, ¿vale? Para cada una de las escenas del juego. El juego se juega en 6 escenas, más un epílogo y un prólogo, y tenemos aquí una musiquita. Esto desconozco si está en la web de Courgette Inc. para descargar, pero sería muy útil que estuviera tanto las pistas de audio como las hojas de personaje para poderse pasar a los jugadores o para poderlo tener en el ordenador y no tener que estar escaneando el código QR cada vez. Bueno, dicho eso, el juego en sí nos presenta es un juego muy narrativo, ¿vale? Donde hay una figura de máster o director de juego, pero realmente es más bien como un jugador más, porque va a ser el que lleva la heredera, ¿vale? El juego va de 3 a 6 jugadores. En el caso de que seamos 6, un personaje siempre va a quedar fuera, porque siempre uno de los jugadores va a ser la heredera al trono, ¿vale? Como digo, es un juego totalmente narrativo. Hay una mecánica con dados de 6, pero súper sencillita, y en el que digamos que nos plantean aventuras cortitas, one shot de 3-4 horas, pero que realmente al ser narrativo se nos puede ir a veces un poquito de madre. ¿Cuál es el leitmotiv de este juego? Vale. El juego empieza con la heredera contándole a su tía Baru la historia de que en su palacio, la noche anterior, o bueno, una noche, de hecho la noche anterior a que empiece el primer evento, digamos, hubo un golpe de estado y murió la familia real. Ella se encontraba en las cocinas rebuscando para conseguir unos dulces, se le abrió el apetito a la muchacha en mitad de la noche y se salvó por eso, ¿vale? Escuchó unos ruidos en la cocina de unos que venían, se pensaba que le iban a matar, pero no, eran los jugadores, los porteadores. Y así empieza la aventura. Por lo tanto, ya se nos da una de las máximas de este juego, y es que la heredera va a sobrevivir a la aventura. Va a llegar al final del juego, aunque llegue con alguna herida o con lo que sea, pero va a llegar al final del juego. Otra de las máximas que hay es que el golpe en el castillo, en el palacio, nunca se va a contar
cuál es la manera o cómo murieron la familia real, porque como ella no estaba, no lo sabe. Otra de las máximas que tiene este juego es que el golpe de estado no ha sido realizado por gente malvada, sino que simplemente, o sea, no ha habido un imperio que intente tomar el poder de nuevo, no, realmente ha sido un juego de palaciego, de intrigas y traiciones en las que ha acabado habiendo este golpe de estado. Y luego hay una mecánica, otra de las 4 máximas que nos dan, que es una de estas mecánicas de seguridad en las que si hay algo que nos incomoda, aquí no mostraremos tarjeta X, sino que simplemente lo que decimos es una frase clave, que es esto realmente no sucedió así, y se rebobina la escena para contar cómo sucedió realmente y no se vuelve a tocar ese tema, ¿vale? Esas son las 4 máximas de este juego, ¿vale? Y luego el juego transcurre una vez que se inicia esa presentación de la princesa hablando con su tía, a través de unas escenas que va a empezar narrando la princesa y que luego va a dejar abiertas a los jugadores para que hagan preguntas relacionadas con su dominio en esas escenas, ¿vale? Cada uno de los jugadores va a poder hacer una pregunta a otro jugador que va a ser quien la va a tener que responder. Por cada respuesta que se dé, ¿vale? O sea, por cada pregunta que quede respondida, se coge un dado de 6 y se aparta para la reserva de dados de la princesa. En algún momento de esa narración, uno de los jugadores va a introducir una amenaza que tenga que ver también con su dominio y va a designar qué porteador, qué jugador la va a resolver. Ese jugador va a hacer una tirada de un dado de 6, pero si su don puede entrar en juego, narrativamente tiene sentido, entonces tirará 2 dados de 6, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el veterano tiene el don del carnicero, que te dice que si te enfrentas a una amenaza utilizando la violencia o el asesinato, ganas un dado adicional, ¿vale? Entonces, la mecánica sería tirar un dado de 6 o 2, como mucho. ¿Cómo se resuelve la amenaza? Si sacas un 5 o 6, entonces narras cómo se ha resuelto esa amenaza y se puede continuar jugando. Si no sacas ni un 5 ni 6 en ninguno de los 2 dados, entonces el personaje, el jugador que ha lanzado la amenaza, tiene que describir cómo la situación se agrava, cómo aparece otro conflicto, o sea, no otro conflicto, sino otro peligro, o qué es lo que ocurre para que no se resuelva esa amenaza, y designa otro jugador, otro porteador que va a ser el que intente resolverla ahora. Si todos los porteadores fallan, entonces la princesa se arma de valor e intenta resolverlo ella. Ella va a tirar un dado de 6, pero si narrativamente introduce o dice que se enfrenta a este peligro, justificando que utiliza algo que ha aprendido durante el viaje, entonces tirará 2 dados de 6. Si saca un 5 o 6 lo supera. Si falla, entonces queda en peligro y hay que rescatarla. ¿Quién la rescata? El porteador, el jugador que ha lanzado la amenaza. Aquí entra una mecánica en la que él la resuelve automáticamente, narra cómo lo hace, ¿vale? Pero automáticamente lo resuelve, pero con una condición. Tiene que narrarlo de una manera que ajuste a la heredera, ¿vale? Que utilice una eficacia brutal o unas tácticas demoledoras, ¿vale? Algo así por el estilo, y que le haga pensar a la heredera que quizá este personaje no es tan de fiar como parecía, o tiene algo que ver con esta gente, o incluso puede estar metido dentro de toda la traición de palacio, ¿vale? Una vez que se resuelve la amenaza, podemos pasar a la siguiente escena, pero antes, esos dados que se ha ido guardando la heredera, ¿vale? Esos dados que se ha guardado por las respuestas, le van a permitir hacer un juicio, por así decirlo, sobre el porteador que ha obtenido éxito en esa amenaza. Ella lanzará la reserva de dados. Si en alguno de esos dados sale un 6, se avanza a la siguiente escena, ¿vale? Si esa tirada falla, si no sale ningún 6, entonces otro porteador tiene que introducir una nueva amenaza en la escena y se vuelve a repetir todo hasta que el grupo pueda avanzar con éxito a la siguiente escena. Luego, después de esto, en secreto, la heredera tiene que apuntar qué es lo que opina,
sobre el personaje en cuestión, ¿vale? El personaje que ha resuelto esta amenaza, ¿vale? Si le da buenas sensaciones o si empieza a sospechar de él o lo que sea, ¿vale? Y esto se verá al final de la partida, ¿vale? Vale. Dentro del libro nos cuentan o nos introducen, perdón, nos muestran, mejor dicho, esos inicios de las escenas, ¿vale? Están tal que así, ¿vale? Aquí tenemos el prólogo de la partida. Y luego esta es la pequeña narración que hará la princesa la heredera al inicio de cada una de las escenas, ¿vale? Como hemos dicho, hay 6. Luego hay una especie como de descriptores del ambiente y de los decorados que podemos utilizar, ¿vale? Que aquí realmente no lo explican, pero yo entiendo que esto se lo tienes que decir a los jugadores para que cuando ellos vayan a describir, hacer preguntas o añadir cosas, lo tengan en cuenta. Y al final de la aventura, cuando se han jugado estas 6 escenas, se narra un epílogo donde se relata que han tardado una semana desde que salieron de palacio hasta que llegan al palacio de Tiabaru, y entonces se pasa a juzgar a los personajes, a los porteadores. ¿Cómo se juzga, ¿vale? Aquí entra en juego todo esto que ha apuntado la heredera en secreto, si se ha ido fiando o no, qué sensación le han ido dando los personajes al final de cada una de las amenazas y todo esto, perdón. Y en ese momento en el que se narra, digamos, el final de partida, ¿vale? Se hace una presentación de cada uno de los personajes como si se presentaran delante de Tiabaru, ¿vale? Digamos que Tiabaru quiere saber si se puede confiar en ellos o no, porque ella tiene sospechas de que uno de los portadores puede ser un agente doble. Realmente puede ser así o puede no, ¿vale? Puede que no, ¿vale? Entonces, la heredera dice, sí, tranquila tía, que yo los he mirado, los he observado desde el principio, hazlos entrar y vamos a hablar con ellos. Se empiezan a presentar, del palo, te vienen aquí unos ejemplos. Del tipo, soy Tanalor la magistrada, conjuradora de sombras y consejera de la reina. Y aquí cuenta qué es lo que hizo por la heredera. Por ejemplo, envolvía a la legítima heredera con un encantamiento de invisibilidad para que pudiera pasar sin ser vista entre la patrulla de soldados hostiles. ¿Qué haréis conmigo? Acaba siempre con esa pregunta. Y pasa al siguiente porteador. Una vez que todos se han presentado, ¿vale? Los empiezas a juzgar. O bueno, la heredera los empieza a juzgar. Aquellos que se han ganado su confianza van a recibir un premio, y los que se han ganado su desconfianza recibirán un castigo, dependiendo de qué desconfianza, como de grande haya sido, ¿no? Imaginaos que si una de las amenazas ya la acabáis resolviendo y os delatáis como que estáis en contra de la corona, o como que habéis sido incluso líderes de ese ataque, entonces digamos que, ¿cómo decirlo? El castigo puede ser incluso la pena de muerte, ¿vale? Aquí hay unas opciones que son las opciones disponibles. Creo que dicen que puedes inventarte alguna tuya, y que cada una de las opciones solo se puede elegir una vez, ¿vale? Hay opciones para premiar a los jugadores que han sido de tu confianza, como puede ser ascenderlos a la nobleza, nombrar los consejeros reales, un cofre lleno de oro, etc. Y hay algunas que son para castigarlos: ejecución, mutilación, prisión permanente, prisión hasta que el golpe en palacio se acalle, exilio durante una generación, etc, ¿vale? Digamos que aquí es eso, aquí es un poco las decisiones que ha ido tomando, o las anotaciones que ha ido haciendo la heredera durante la partida, pues aparecen en esta escena final, y ahí se verá, ¿no? Si los jugadores son premiados o no. Pues puede dar el caso de que todos sean de confianza y no haya ningún traidor, y todos reciban premios, o que todos reciban castigos, o que haya un variadito, ¿vale? El juego realmente funciona así, o sea, la mecánica es esa, es la heredera, que funciona un poquito como narradora, narra el inicio de una escena, los jugadores hacen preguntas, otros las responden, se van acumulando dados,
Alguien mete una amenaza, se intenta resolver con un 5 o 6. Si no se resuelve, se pasa a otro, la amenaza incrementa y se pasa a otro porteador. Si nadie lo consigue, la princesa intenta resolverlo. Si no lo consigue, quien ha propuesto la amenaza es quien la resuelve, pero asustando a la heredera. Y entonces la heredera aprovecha para juzgar esa resolución de la amenaza, apuntando en secreto qué opinión le trae ese porteador, el porteador que haya resuelto la amenaza. Y tira su reserva de dados que se ha generado con las preguntas. Si en alguno de ellos sale un 6, pasamos a la siguiente escena. Si en ninguno sale un 6, nos quedamos en esa escena y narramos otra nueva amenaza que entre en juego. Cuando acabamos con todas las escenas y llegamos al final del palacio, al final de la historia del palacio, se juzga a los porteadores en razón a las sospechas de la heredera y entonces se decide si se les premia o se les castiga. Y fin del juego. ¿Vale? Como veis, es un juego que realmente puede ser muy cortito o se puede alargar bastante. Aparte de eso, en el libro tenemos esas mecánicas, tenemos las fichas de personaje también incluidas en el libro por si las queremos tener ahí, por si perdemos las tarjetas o por lo que sea. Y hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que es esto que está en la última página, esto de aquí, esto es muy bonito pero no es interesante, esto es lo interesante, que son futuras historias. Y nos dice que el juicio en el salón de Tiabaru no tiene por qué ser el final de la historia. ¿Eso significa que seguimos jugando con palanquín? Sí y no. Realmente no hay mecánicas para seguir jugando con este juego, pero nos dicen, y esto es lo que me ha parecido interesante, que podemos ir jugando la historia con otros sistemas de juego. Nos hablan, por poner ejemplos, pero son ejemplos que realmente me parecen curiosos porque son de otras editoriales, pero podéis utilizar cualquier otro sistema, ¿vale? Pero por ejemplo, ¿cómo puede continuar la historia? Con la reclamación. Urquazi intenta reclamar el trono de su madre y se libra una guerra contra un ejército usurpador que dura años. Si quieres explorar este conflicto, te recomiendo utilizar Dungeons and Dragons quinta edición de Wizards of the Coast. Aquí pone publicado por Edge, pero realmente ya no, por Wizards of the Coast. O el gobierno. Podemos continuar con la primera década del gobierno de la reina Urquazi, ¿vale? Urquazi acaba reclamando el trono, aprende a gobernar y realiza su último gran viaje final. Y en esa primera década del gobierno, digamos que el gobierno está lleno el mandato de Urquazi está lleno de desafíos. Y te dicen que puedes utilizar el juego Kingdom para explorar los retos del gobierno y las consecuencias de las decisiones de la joven monarca. Este juego de momento no está en castellano, pero lo va a publicar el Refugio de Ríope en castellano. Y por último nos dicen que podemos narrar el último viaje, ¿vale? El último viaje, o un viaje, no tiene por qué ser el último, sino un viaje de la princesa. Tras 3 décadas de gobierno, o sea, cuando ya lleva 30 años gobernando, porque la heredera realmente al inicio de esta aventura tiene 12 años, o sea que ya es una princesa, es una reina que tiene cierta experiencia, y convoca a un séquito que la va a escoltar en un viaje largo y peligroso para cerrar una alianza con una potencia lejana. Para hacer esto podemos utilizar el juego Por la Reina, que en castellano lo publica The Hills Press, ¿vale? Y es una manera que me parece muy interesante de continuar la historia, de crear una pequeña historia, una sesión cero, por así decirlo, de una campaña más larga y pasar luego a jugar esa campaña utilizando otros sistemas de juego y otras sensaciones totalmente diferentes a lo que aquí se presenta. Como digo, me ha parecido muy interesante ese apunte, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no se hacen autobombos, no se promocionan juegos de la propia editorial, sino que se mencionan juegos de otras editoriales, un poquito retroalimentando las editoriales roleras españolas. Y nada, aparte de eso, nada más que añadir. Esto es Palanquín, ¿vale? Este juego de intrigas y traiciones palaciegas y de un viaje que, por lo menos para la heredera, acabará bien, o por lo menos a salvo. Veremos si también para los jugadores. Y nada más que añadir. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Y nada, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Intentaré resolverlas lo mejor que pueda. Si me he confundido con algo, lo mismo, dejadlo en los comentarios y lo revisaremos.
Y nada más, si os ha gustado darle un like, suscribiros al canal y activad la campanita para que os avise de todos los vídeos y directos que hacemos en este canal. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Adiós.